nombre es Omar Ontiveros y el día de hoy voy a hablarles sobre el texto. El texto es un vehículo que nos permite construir y desarrollar las ideas. Todos los textos poseen características internas y externas. Primero hablaremos de las características internas. Una de ellas es la coherencia, que es la que hace que tenga sentido el texto. Otra es la cabalidad, que significa que deben determinar las ideas que se proponen. El propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. La distribución es aquella en la que los párrafos estén distribuidos de manera correcta. La adecuación es hacer que el contenido se acorde al público con el lenguaje, imágenes, etc. Ahora hablaremos de las características externas. Las características externas se dividen en tres tipos. Las primeras son las básicas. Se llaman así porque todos los textos las contienen y si no las tienen, no se consideran textos. Las siguientes características externas son las de tipo suplementario, ya que ayudan a comprender mejor el texto. Esta puede incluir imágenes, diagramas, tablas, gráficas, referencias, glosarios o cualquier otra de este tipo. Por último, las características externas de tipo complementario pueden ser el formato de las referencias, un pequeño resumen para poder comprender mejor el texto o algunas palabras clave. Existen muchos tipos de textos, por ejemplo, el texto narrativo, el texto descriptivo, expositivo, argumentativo, directivo. Estos son algunos de los ejemplos ya que existen bastantes tipos de texto. El texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Se caracteriza por una secuencia de eventos expresados de verbos dinámicos y adverbios y conectores especiales como luego, primero, segundo, tercero. Luego siguen los textos descriptivos. Este tipo de texto, llamado texto descriptivo, tiene como finalidad describir algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o también descripción de otro tipo de texto. También se emplea para expresar sentimientos. El siguiente texto es el texto expositivo. El objetivo de este tipo de texto es explicar. El texto expositivo se orienta a exponer tema, pero en el que el autor no da su opinión personal, es decir, suele proporcionar hechos y cifras relevantes, pero no incluye sus opiniones. El texto argumentativo parte de un supuesto, en el que se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector, pues expone las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis. El siguiente texto es el texto directivo. Incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto instructivo en el que explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. Gracias por su atención. Bienvenido, mi nombre es Adrián Emanuel García Pereda y hoy voy a presentar sobre la idea principal. ¿Qué es la idea principal y por qué es tan importante? La coordinación, por así decirlo. La idea principal es el elemento más importante de un texto. Un ejemplo sería comprar una bicicleta en la tienda, pero olvidar el dinero. Por eso es el elemento único que le da forma al texto. Esto sería, como en el ejemplo anterior, el dinero, cuyo es lo más importante. Además de eso, la idea principal proyecta una idea. En el objetivo de un texto se preguntaría, ¿para qué fue escrita esta pieza o cuál es el punto de esto? Siguiendo con el tema, la idea principal se divide en 4 secciones: idea principal primaria, secundaria, terciaria y subsecuentes. La idea principal primaria se basa en explicaciones como en nombres, lugares, fechas y demás. Las ideas secundarias identifican lo que se dijo anteriormente, además de que las subsecuentes se desarrollan en ejemplos, como información o desarrollo secundario. Con esto se puede decir que hay más características de la idea principal. Ya dicho esto, los elementos de la idea principal comúnmente se encuentran en paráfrasis, resúmenes, reseñas, reportes, informes y ensayos, por lo que se puede opinar que la idea principal es la idea más interactiva o lo que hace que el lector lea su historia o el texto que se emplea. Dentro de estos elementos
La idea principal se encuentra en la paráfrasis porque se resume un texto, un pedazo de información corto y en nuestras propias palabras. Por otra parte, la idea principal se encuentra en resúmenes, ya que la información en un texto es hecha más pequeña. Por último, la idea principal es dividida en trips, cuyo significa técnica de recuperación, ideas persuasivas. Con esto serían mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y cuadros. Mi nombre es Oscar Daniel García y hoy vengo a hablarles sobre las técnicas de recopilación de la idea principal, mejor conocidas como TRIPS. Como ya lo dije anteriormente, los TRIPS son las tácticas de recopilación de la idea principal. Estas son herramientas que nos permiten organizar la idea planteada en un texto. Esta se divide en 6 diferentes, que son las listas, el mapa mental, los cuadros sinópticos, la red semántica geométrica, mapa conceptual y cuadros de información. Explicaré cada uno de ellos. Las listas. Las listas son herramientas que organizan los elementos de un proceso. Tienen 3 características. Tienen que ser lógicas, que tengan sentido, básicas, lo más cortas posibles, y objetivos. Tienen que tener un objetivo claro del por qué la estás haciendo. Existen 2 tipos de listas. Las de aparición, que son conforme se te vaya ocurriendo los puestos, ¿no? Y de orden, que es ya ordenando cada uno de estos. Mapa mental. El mapa mental es un esquema que nos permite organizar ideas y a la vez explicar de una forma más visual las cosas, para que no sea tan tedioso el estar aprendiendo sobre algo. Por ello, utiliza recursos visuales como imágenes, dibujos, colores, iconos, o sea, para que sea más entretenido. Siempre van de derecha a izquierda y además las ideas principales se desarrollan por el eje temático. Red semántica. La definición práctica de red semántica vendría siendo la relación con las ideas principales. Existen 2 tipos de estas, las cuales son las de flujo, que son bastante simples, sencillas, rápidas, y luego están las geométricas, las cuales, como su nombre lo indica, al estar terminadas tienen que formar una figura geométrica. Cuentan con 2 características las redes semánticas. Todo vale y la dirección no importa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa desde dónde estés leyendo la red semántica. O sea, de cualquier dirección que tú la leas, esta va a tener sentido. Claro, si es que está bien hecha. En el proceso hay que contactar fuentes, encontrar las ideas principales y cuidar muy bien el formato. Al hacerse una, es recomendable pedir ayuda, hacer varios borradores y leerlo muchas veces. Cuadros de información. Del cuadro de información se derivan 3 tipos. El primero, cuadro de concentración. Esta es una herramienta de organización de información sin especial atención a los detalles. Su complejidad es básica, baja, y sus elementos son el cuadro, la información y un orden. El que sigue es el cuadro analógico. Este, al igual que el anterior, es una herramienta de organización, pero esta tiene un objetivo claro. La complejidad es mediana y sus elementos son el punto A y las variables. Por último está el cuadro comparativo. Este también es una herramienta de organización que busca igualdad, diferencia y choque entre ambos puntos. Su complejidad es máxima y los elementos son el punto A, punto B, los cuales son los que se comparan, y la variable objetivo. Cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es una herramienta de organización de ideas para el desarrollo de la información. Existen 2 tipos. El primero es de secuencia de elementos, en el cual se tiene una serie de elementos que están relacionados entre sí y desarrollados para la obtención de la coherencia. El segundo es desarrollo de elementos, en el cual todo se explica. En estos hay que respetar la orientación y ser uniforme con lo que haces. Proceso. Para el proceso hay que conocer la fuente, hay que contactar con ella, hay que encontrar las IP y organizar las IP. Ya que las tengas, hay que organizarlas. Y por último, cuidar el formato de este.
Mapa conceptual. El mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tema a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica. Esto quiere decir que el tema principal irá hasta arriba y de ahí se irán derivando los subtemas y las definiciones y todas esas cosas. Estos van dentro de óvalos, recuadros, los cuales se unen por líneas o palabras clave. Y hoy les voy a hablar un poco sobre la idea principal y los textos. Bueno, ¿qué es la idea principal? La idea principal es lo más importante del texto. O sea, es decir, es la idea que da a defender y coordina la construcción del texto. Es lo más esencial del texto y siempre se encuentra presente a través del texto. O sea, sin la idea principal no tiene sentido el texto. Sería como una escuela sin alumnos. ¿Sí me está dando a entender? Bueno. De ella se derivan ideas secundarias y de esas ideas secundarias se derivan las terciarias y así sucesivamente. ¿Qué son los tapes? Bueno, los tapes en sí, esa palabra significa técnicas de exposición de la idea principal. Bueno, los tapes son herramientas que permiten la exposición de un tópico. O sea, tú puedes elegir un tópico o ya sea que tu maestro te dé un tópico en especial y investigas de él. Bueno, los tapes son las paráfrasis, el resumen, la reseña y el reporte y el informe. Todos estos son similares, pero tienen características que los diferencian entre cada uno. O sea, cada uno es diferente y tiene diferente información y diferentes estadísticas.